Vamos a empezar con una ficha acerca de los vectores en el plano. En este primer ejercicio, en el primer apartado, nos dice, tenemos los vectores u, 2, 3 y v, 1, menos 2. Y me dice que escribamos el vector 1, 5 como combinación lineal de u y v. ¿Qué es una combinación lineal de u y v? Es cualquier expresión del tipo, por ejemplo, 3u más 4v o menos 2u más un quinto de v. Es decir, cualquier expresión de la fórmula x por u más y por v. Eso es una combinación lineal de dos vectores. ¿Cómo podemos calcular x e y para saber cómo operar u y v para obtener 1, 5? Simplemente 1 es igual a 2x más y. Tomando las primeras componentes llegamos a esta ecuación. Tomando la segunda componente de cada vector, fijaos, 5 es igual a 3x menos 2y, que sería esta ecuación. Resolviendo pues este sistema nos da x igual a 1, y igual menos 1. Resolverlo por el método que queráis, pero resolverlo. Tenemos estas soluciones, por tanto podemos afirmar que el vector 1, 5 es igual a x, que vale 1, por 2, 3, más y, que es menos 1, por 1, menos 2. Veamos, 2 menos 1 efectivamente da 1. 3 menos 2 son 5, efectivamente 5, que es lo que debía de dar. En el apartado B me dice que busque un vector A que sea paralelo a V y cuyo módulo sea 1, que sea unitario. Recordad, unitario significa que tenga módulo 1. El módulo es simplemente la longitud del vector. Si yo tengo un vector V y que mide, por ejemplo, un vector mide 3, si lo divido entre 3, pasará a medir 1. Por tanto, si yo a un vector, al vector V, lo divido entre su módulo, entre su longitud, pasa a tener longitud 1, siendo el resultado final paralelo al vector inicial. Si yo a un vector así lo divido entre 3, paso a tener un vector paralelo al mismo, pero menor. Por tanto, para hallar un vector paralelo a V y que tenga módulo 1, simplemente hay que dividir a V por su módulo. Esa es la forma de buscar un vector paralelo a un vector y que sea unitario. Ya tenemos pues V entre el módulo de V. Recordad que el módulo de V es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, la suma de los cuadrados de las componentes. No me he dejado el menos, simplemente al estar al cuadrado casi mejor ni ponerlo, puesto que total al cuadrado el menos va a desaparecer. 4 y 1, 5, por eso el módulo de u es la raíz de 5. Este vector es paralelo a v, viene de dividir v entre un número y es unitario porque hemos dividido el vector v entre su longitud y lo hemos convertido en longitud o módulo 1. En el apartado C me pregunta que calcule un vector, lo llamaremos B, que sea paralelo a V y que tenga módulo 5. Este vector de aquí, del apartado anterior, hemos quedado que era paralelo a U y tenía módulo 1. Pues si a ese vector
lo multiplico por 5, pasará de ser módulo 1 a ser módulo 5. Por eso, para buscar un vector paralelo a un vector dado, en este caso el v, y que tenga un módulo que nosotros queramos, lo que hacemos es coger el vector que me dan, dividirlo por su módulo, con lo cual tenemos un vector módulo 1, y al multiplicarlo por 5 tendremos un vector módulo 5, que es justo lo que estamos buscando. Por tanto, el vector sería este mismo, pero multiplicado por 5. 5 por 1 es 5, 5 por menos 2, 10. Y este vector sería un vector paralelo a v, pues viene de dividir y multiplicar v por distintos números, pero tendría módulo 5. En el apartado D me preguntan que haga el producto escalar entre v y u. El producto escalar es una de las operaciones entre vectores. El producto escalar se define como el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman los vectores. Fórmula que utilizaremos en ejercicios posteriores. Pero si yo tengo las componentes de los vectores u y v en una base ortogonal, entonces el producto escalar de los vectores es x por x más y por y. Es decir, en nuestro caso, 1 por 2 más menos 2 por 3. 1 por 2 es 2, menos 6, menos 4. Por tanto, si nosotros tenemos el vector expresado en una base en la cual los vectores sean paralelos, de ahí el concepto de orto, y sean unitarios normal, una base ortonormal en la que los vectores son perpendiculares y su módulo es 1, podremos hacer el producto vectorial x por x más y por y. Sencillo, lo practicaremos más adelante. En el apartado C me preguntan un vector perpendicular a v y que tenga módulo 7. Perpendicular a v y que tenga módulo 7. Para obtener un vector perpendicular a uno conocido, simplemente intercambiamos las componentes y a una de ellas le cambiamos el signo, con lo cual obtendremos un vector perpendicular a v. Era el 1 menos 2, intercambio las componentes, 2, 1, y al menos 2 le he cambiado el signo. Así obtengo un vector que sea perpendicular a v. Si yo cojo el vector 1 menos 2 y lo multiplico por el vector obtenido, ¿qué me queda? 1 por 2 es 2, menos 2 por 1 es menos 2, lo que me da que el producto escalar de estos dos vectores es 0. Si el producto escalar de los vectores es 0, es porque el coseno de alfa es 0 y por tanto son perpendiculares. Simplemente aquí estamos comprobando que dando la vuelta al vector y cambiando un signo, efectivamente estamos obteniendo un vector perpendicular a v. ¿Qué hacemos ahora? ¿Queremos que tenga módulo 7? Pues igual que hemos hecho aquí arriba. Dividimos este vector, el 2, 1, por su módulo y lo multiplicamos por 7. Con lo cual tenemos 2 por 7, 14, entre raíz de 5, 7 por 1 es 7, entre raíz de 5. Este vector de aquí es un vector perpendicular a C y tiene módulo 7.